Palabra de Dios. Los sufrimientos del siervo de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Sagrada Escritura, Isaías 53:1 dice: en el nombre del Salvador Jesucristo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Palabra del Señor. Levante su mano y dígale: yo creo esa palabra que Dios me está enviando. Yo la creo. Y mi corazón se ensancha a creer en esta mañana que Dios tiene llamado y propósito eterno para conmigo. Amén. Amén, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Es para el que cree. ¿Quién ha creído? Mucha gente oye pero no cree. Pero estamos llamados a creer. Estamos llamados a creer, porque es el que creyere. Pero ya el Señor miró, por eso el Señor dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio que el Señor Jesús, después de estar 3 días muerto, resucitó entre los muertos, siendo el primero en resucitar y dar la promesa de que todo aquel que creía en él también alcanzaría la resurrección. Ahora la Biblia dice que estas cosas sucedieron y mucha gente la vio. Y especialmente la Biblia dice que el Señor preparó unos hombres que llamó para esa misión. Y le dio una comisión, lo encomendó, en que fueran a hablar a la gente, que le fueran a hablar, a decir que ellos eran testigos de esas cosas, y que ellos también habían sido elegidos, escogidos por el Señor para esa obra. Amén. Que ellos también aparecían allí en las Sagradas Escrituras de los profetas. Y que el profeta Isaías había hablado de ellos, de los apóstoles. Y que el Señor estaba en Isaías, había estado en Isaías. Y él que habló, él mismo apareció para confirmar lo que él había hablado. Y ellos testificaban, como Pedro, como Juan, Jacobo y Alfeo y Bartolomé y todos estos hombres, que ellos habían estado allá en Dios. Y que el Señor en Isaías había hablado de ellos. Y por eso ellos fueron elegidos, escogidos para ser los testigos de aquella obra, de aquella excelencia de obra que Dios hizo en Jesús de Nazaret. En que siendo un hombre nacido de mujer, como todos los hombres, con un parto natural, rompiendo fuente, agua y sangre, aunque él había nacido y había sido criado
como todo niño, pero él había llegado para cumplir lo que estaba escrito en los salmos, en los profetas. Y aunque fue tentado en toda nuestra semejanza humana, fue sin pecado. Y él venció el pecado, el infierno, la muerte. Y él resucitó para traernos vida y vida abundante. Amén. Y estos hombres testificaban. Pero dice la Biblia que ya el Señor, que conoce el fin desde el principio, lo había visto, que muchos oirían y no creerían. Y muchos, viendo aún con sus ojos, no verían. Y oyendo, no entenderían. Pero hay un pueblo que Dios miró, que Dios antes conoció, que oiría y creería. Y que aún sin ver, creería. Estos son los dichosos. ¿Quién pertenece a ese pueblo en esta mañana? Dichoso, bienaventurado el que oye y cree. Conseguimos que entre uno de los apóstoles, uno llamado Tomás, había estado en el ministerio del discipulado, de la enseñanza, de la obra de testimonio del Espíritu. Dios dio testimonio de la vida de alguien llamado Jesús, que había aparecido de una pequeña ciudad como un profeta, como un maestro. Y este hombre había estado con este profeta y este maestro, este hombre llamado Tomás, donde Dios había testificado, y él era uno de los testigos de cosas sobrenaturales. Cuando el Señor multiplicó los panes, los peces, cuando el Señor le dio la vista a los ciegos, el habla a los mudos. Hermanos, el andar, el paralítico, el caminar, el cojo. Pero cuando sucede que el Señor resucita de entre los muertos, este hombre no cree. Él está dudando de que esto fuese verdad. Aunque sus mismos compañeros del discipulado venían y le hacían saber con palabras, pero impactados, conmovidos, con lágrimas, llanto, risa, las emociones encontradas. Y era un poco confuso la situación o circunstancia que vivían aquellos que habían visto al Señor resucitar, como Pedro, como Juan, y las mujeres. Y entraba un poco en confusión los demás, porque estaba todo mezclado, las emociones, risas, llanto, gritos. Y este hombre no creía. Entonces el Señor tuvo que aparecer. Estando ellos sentados dentro de la casa, el Señor pasó, los saludó con la señal, como dice, que acostumbraba en un ósculo santo, un saludo santo y sagrado, la paz de Dios. Y entonces lo llama a él, le dice: vení, mete tu dedo aquí en mis manos, en mi costado. Entonces Tomás lo ve,
Señor mío, Dios mío. ¿Ve? Tomás reconocía que era el Dios de él, Señor y Dios. Ahí el Señor le dice a Tomás, Señor, cuando él le dice Señor y Dios, el Señor entonces le dice a Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, más dicha hay para aquel que no ha visto, pero cree. Sé creyente y no incrédulo. Y le apareció y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en quienes le habían visto resucitar. Ahora estos hombres aparecen en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 18, 16, 18. Yo y los hijos que me dio Jehová somos puestos por presagio en Israel. Somos un misterio. ¿Ves? Y nos investigan y nos llevan ante las autoridades y quieren escucharnos para saber si es verdad. ¿Ves? Por eso Jesús pasó, cuando comenzó su ministerio, como a la edad de 30 años, dice Lucas 3:23, ¿verdad? Y dice la Biblia que pasó a la orilla del mar de Galilea y empezó a llamar a aquellos hombres. Venid en pos de mí, yo haré pescadores de alma, de hombres. Porque ellos estaban allí escritos. Y dice la Biblia que empezó a llamar a mucha gente, pero escogió para que anduvieran para arriba y para abajo con él a 12 hombres. Entre uno de ellos, dice, era diablo, era hijo de perdición, pero también tenía que estar allí para que se cumpliera lo que estaba escrito: el hijo de perdición, el que come conmigo, el que moja su pan conmigo, levantó su calcañar. ¿Verdad? Se levantó, me traicionó. En el Salmo 55 habla que no era un enemigo el que se levantaría, tampoco no iba a ser fuera de su parentela o de su tribu. Dice que era de su tribu, de su parentela, entre su familia, entre los hombres allegados a él, entre los hombres que conocían el ministerio de él, entre aquellos que se le daba a conocer los secretos, entre aquellos que sabían la salida y la entrada, el lugar donde se reunía, donde iban. Era que se iba a levantar el que lo iba a entregar. La Biblia dice que le hablaba por parábolas y sin parábolas no dejaba de hablarle. Pero aparte, a estos hombres le enseñaba, le daba a conocer el misterio del reino de los cielos. Entre estos estaba Judas Iscariote. San Juan 6, 70, 71. No he escogido yo a los 12, a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Y Judas Iscariote era de su parentela, de su misma tribu, primo. ¿Ve? Y estaba entre los que el Señor le daba a conocer los secretos. Y él también oía cuando el Señor explicaba las parábolas y desglosaba el misterio, dándoselo a conocer a Pedro y a Juan y a los demás, también a Judas Iscariote. Iscariote es el apodo. Ahora, dice la Biblia que Judas, estando cercano, hombre de confianza, tesorero en el ministerio de Jesucristo, quien llevaba la bolsa, se encargaba de las ofrendas, ¿verdad? Y de las compras. Entonces conseguimos
que por más que él oyó y por más que él estuvo cerca, no recibió revelación, no fue acompañado de fe. La Biblia dice que si tú oyes, pero no acompañado de fe en lo que tú oyes, de nada te será de provecho. No te aprovechará, no te edificará, no te construirá como una casa espiritual, como una roca que tiene firmeza. No te va a aprovechar. Como fue, se hará, ¿verdad? Como se hizo, se hará. Como fue, volverá a repetirse. Porque generación va, generación viene, la tierra permanece para siempre. Y el mismo Dios que llamó a ellos sigue llamando a las generaciones. Y como apareció generación que estuvo con el Señor y tuvo ministerio, cargo, oficio, estuvo cercano a la palabra encarnada y se le declaró secreto, sentado a la mesa, se le declaró los secretos, por más que se le habló, que se le trató de que entendieran, no entendieron, no le fue de provecho. Y ahí conseguimos la vida de Judas Iscariote. El Señor le hablaba a ellos, dice Mateo 13, 11 y 12, ¿verdad? Aparte le declaraba el secreto. Pero no le amaneció. Hebreo capítulo 4 versículo 2. Por más que oyeron. Ahora gustaron del don de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu. Judas participó del Espíritu, echó fuera demonios, sanó enfermos, ¿verdad? Tomó el oficio de tesorero, aún de comprar algo para darle a las viudas, a los huérfanos. ¿Ven? Pero al final, dice la Biblia, se dio a conocer que no había recibido la revelación, no había creído. Estas cosas sucedieron y sucederán. Hermanos, usted no necesita andar a la aventura, caminar a la aventura. Usted necesita seguridad. Y la seguridad está en Dios, en la palabra. Porque pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Usted necesita garantía escritural, bíblica, de que tú hayas sido un elegido para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Romanos 8, 29. No uno escogido como aquel que Dios vio antes de que naciera, antes de que se formara, para ser una simiente mala. Aún tipo de tener el privilegio de Judas, y con todo ese privilegio, al final perderse y ser una simiente que señala la Biblia piedra de tropiezo, ¿verdad? Fue para él, dice la palabra, para él, y él fue para muchos. ¿Cuánta gente se escandalizó en el proceder, la actitud, lo que hizo Judas? ¿Cómo es posible que ese hermano, el hermano Judas, el primo que estaba allí, se le dio la confianza, se le dio el cargo de tesorero, se encargaba de hacer las compras con otros hermanos y pendiente de la viuda, del huérfano, y velaba,
y haya caído tan feo, vende a su maestro, vende a su pariente, a su profeta, a su pastor, entregarlo por dinero. Se entregó por dinero. Y mira cómo acabó. Mucha gente viendo esto, les fue tropiezo esa actitud, esa obra, ¿verdad? Porque no esperaban eso del hombre cercano, de confianza, que conocía las cosas del ministerio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice: ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mateo 18, versículos 6, 7. El Señor por eso allí dice: si tu mano derecha te da ocasión de caer, quítala de ti. Si tu ojo derecho también es tropiezo para caer, quítalo. Porque mejor te es entrar en el reino faltándote un ojo, faltándote un brazo, una mano, que teniendo todo te vayas al infierno. Entonces hay que procurar no ser tropiezo a ninguno, ni a judío, ni a gentil, ni a grande, ni pequeño, ni a los que están adentro, ni a los que están afuera, ni a la iglesia de Dios. Hay que procurar no ser tropiezo a nadie, a ninguno, mejor dicho. Y para eso es necesario, hermano, que usted se detenga en el camino. Deténganse en el camino. Nos conviene detenernos y escudriñar las Escrituras, examinarlo todo por las Escrituras. Nos conviene, nos edifica a nosotros no andar desenfrenado, desbocado. La palabra tiene que ponernos freno. Examinarlo todo, examinad vosotros mismos. No sea que estemos siendo tropiezos a mucha gente en nuestras formas y maneras de creer a Dios y de actuar en obra, supuestamente sirviéndole a Dios. Porque la única verdad es la palabra. Y si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno dice ministra, debe ministrar conforme al don que ha recibido a la medida de fe. Aquí hay un orden. Hágase todo decentemente, dice, en orden. ¿Verdad? Decentemente y en orden. Y hay un orden establecido. Dios abre con un profeta, cierra con un profeta. Abre una dispensación con un profeta, cierra con un profeta. ¿Verdad? Y siempre cierra en el séptimo. El número 7 es totalidad, cumplimiento absoluto. Entonces nosotros debemos tomar ese orden. Debemos tomar ese orden. Pablo decía en 1 Corintios 10, 32, que no le fuera tropiezo, recomendaba a los hermanos, a ninguno, y que tomaran el ejemplo de él y cómo él pudo lograr de no ser tropiezo a ninguno. Capítulo 6, 2 Corintios, versículo 3, cuando Pablo habla del verso 1, que eran colaboradores en el reino del Señor, y Pablo decía: no damos ocasión a ninguno para que tropiece. Procuramos hacer las cosas bien, en el orden. Entonces la iglesia necesita el orden apostólico, profético, para que no sea tropiezo a ninguno.
Ahora, si alguno tropieza, bueno, la Biblia dice que ya tropezará por sí mismo. Pero no porque tú le diste ocasión. No dé lugar al diablo. 4:27 de los Efesios. No dé lugar al diablo. No le damos lugar. No damos ocasión. No damos entrada. ¿Por qué? Porque nos sujetamos a la palabra. Aunque todo me es lícito, no todo me edifica. No todo me conviene. ¿Verdad? Ahí está la Biblia, en 1 Corintios 6:12, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, todo. Yo puedo hacer lo que bien me parezca. Pero cuando examino la palabra o me detengo en el camino, ¿verdad? Y pregunto por el buen camino, por la senda antigua, me detengo. Entonces la palabra me dice, examínalo. Examínalo todo. Antes de ir a predicar cualquier cosa que tú a la ligera vayas a predicar, que te lo hicieron ver o creer que era así, y te pongas a testificar de algo sin examinarlo bien, sin tener la confirmación, ¿verdad? Veracidad de lo que es en verdad aprobado por Dios. Primeramente, siéntate, examínalo, examínate tú. 2 Corintios 13:5, ¿verdad? Hay que examinarlo. 1 Tesalonicenses 5:21, San Juan 6:39. Hay que examinarlo, hay que escudriñarlo, hay que examinarse. Jeremías 6:16. Detente en el camino, pregunta. Aquí estamos demandados de Dios, hermano. Porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras también serás condenado. Mateo 12:36, 37. Debemos tener cuidado. No sea que estemos siendo tropiezo. Y la Biblia dice, ay de aquel que sea tropiezo a uno de los pequeños. Tú puedes comer, Pablo dice, tú puedes comer lo que tú quieras de lo que se vende en la carnicería. Tú que tienes fe y sabes que un ídolo es nada, y si le presentaron eso a doña Bárbara, a Fátima, a la pastora, y tú dices, eso, un ídolo está muerto. Tiene boca y no habla, mano no palpa, pie y no camina, ojo y no ve, oído y no oye. Eso está muerto. No que le presentaron ese sacrificio, pero la Biblia dice, tú lo puedes comer. Tu fe puede hacer posible eso. Eso no te va a hacer daño. Ni tu conciencia te acusará a ti. Pero dice la Biblia, si miras a tu alrededor y ve a un hermano que no tiene ese nivel de fe, de conocimiento, no lo haga. Porque va a decir, mira el hermano tal, el diácono tal, el evangelista, el pastor, ve que dice ser esto, mira, participando de este culto, y les ofrecieron esta comida al ídolo tal, y él está comiendo. Entonces la Biblia dice, estará haciendo tropiezos a tu hermano, y tu hermano puede empezar a blasfemar, ¿verdad?, el nombre de Dios, o puede empezar a injuriarte a ti, y puede hacer tu proceder, que para ti es de fe, tropiezo para el otro. Y dice, entonces no lo hagas por causa de él. Porque si tu hermano se pierde, por la cual Cristo murió, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso Dios le dio el evangelio a los hombres, y nosotros somos los instrumentos que vamos a hacer que se cumpla la palabra, en el gran amor que Dios ha tenido de salvar a la humanidad. Tú eres el instrumento, yo soy, nosotros somos. Por tanto, no le damos ocasión al diablo, no le damos lugar, procuramos hacer las cosas en el orden, aunque yo puedo, no debo, no me edifica,
voy a parecer como los que están poniendo tropiezo. Y la Biblia me dice más bien, Isaías 57:14, allanar el camino, limpiar, quitar los tropiezos, aclaren concepto, saquen a la gente de confusión con tu forma como vive. Sé tú la palabra expresada, viviente, andante, caminante, con conducta, orden, doctrina espiritual. Quita los tropiezos a la gente, saca a la gente de la confusión, límpiale el camino, quita los tropiezos. Tú eres la luz, yo soy la luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras, dijo el Señor. Así que tiene que haber una obra que demuestre tu luz. Si no hay una obra de luz, una obra que identifique la luz donde tú estás, entonces no eres la luz. La luz verdadera, la luz que estaba en el mundo y que el mundo fue creado, dice, por ella ahora venía al mundo vestido de carne humana, de pieles humanas. Y él dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero cuando él se iba, dijo, ahora vosotros sois la luz. Nuevamente, la luz que alumbra a todo hombre, que creó el mundo, que alumbra a todo hombre, nuevamente están dando a través de carnes y pieles humanas. Porque vosotros sois la luz, dijo Jesucristo. Pablo dijo por el Espíritu, vosotros sois la carta leída. Vosotros sois la epístola, la palabra viviente, andante, caminante, hablante. Vosotros ahora sois Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza para la gente es Cristo, la luz en usted, en mí. Colosenses 1:26 y 27. Pero si Cristo está en vosotros, ciertamente fuiste muerto al mundo y a sus vanidades, a su vanagloria, a sus culturas. Si Cristo está en vosotros, entonces fue crucificada tu carne en las pasiones y deseos. Ya no vives para ti, ya no vives para el mundo, ya no vives en tu propio espíritu. No, ya tú vives buscando el beneficio del otro. 1 Corintios 10:24, ya no busca el beneficio tuyo, sino el del otro. Ya tú procuras hacer las cosas para hacer ejemplo a los demás, porque tú expones tu derecho, porque tu voluntad la entregaste a la voluntad del Señor, tomando la palabra de obediencia, hágase tu voluntad, no la mía. Lo que el Señor enseñó en la oración de Mateo 6:9. Ahora tú te entregaste a la voluntad del Señor. Ya tú te uniste al Señor. Y el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Y ya no vive Él. La persona que se unió al Señor, ya no vive Él. Él vive para el Señor. El Señor es el que vive en Él. Su deseo es ahora para el Señor, y el Señor es el amo y Señor de ese hombre, de esa mujer, de ese creyente. Gloria a Dios, a su nombre. Aleluya. ¿Ve? Entonces ahí cuando tú tienes garantía de que no están dando a la aventura, no están dando sin dirección, sin brújula,
sino que tu caminar está siendo conducido, guiado por el Espíritu que está en la Biblia, el Espíritu que aparece en las Sagradas Escrituras, el cual siempre viene a dar testimonio de la verdad. Porque el Espíritu da testimonio de la verdad porque Él es la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dios da testimonio de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Dios testifica de la verdad. San Juan 5:30 en adelante. Cuando Jesús estuvo, la verdad estuvo, la palabra, el verbo, la vida, la luz, estuvo en un cuerpo, Dios testificó de Él. ¿Y cómo testificó? Porque todo fue enmarcado, basado a lo que antes había dicho el Espíritu a través de los profetas. Y Dios lo vindicó. Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu, Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Testifica de nosotros. Por eso estamos llamados a ser como Él. Amén. Como Él anduvo, debemos andar. Amén. Como Él es, somos. ¿Ve? Como Él hizo, hacemos. Pero eso es si el Espíritu de Él viene a ti. Pero si el Espíritu de Él no ha entrado a ti, no ha entrado en mí, no posa, no mora en nosotros, en nuestro espíritu, no se ha apoderado de tu espíritu, de tu alma, tú no podrás ser como Él. Yo no podría ser como Él. Eso es lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para que ya no viva Él, para que viva el Señor en Él. Gálatas 2:20. Y 2 Corintios 5:14 dice que si uno murió, todos murieron, los que son de Él. Para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Él murió y resucitó, ahora tiene un cuerpo de gloria. ¿Ve? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, quedó atrás, murió. He aquí, todas son hechas. Todas son hechas. Dígase una nueva criatura. Dígase una nueva criatura. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. A su nombre. 2 Corintios 5, 14 al 17. Todas. Y la Biblia dice que Dios estaba en el 18. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si, es un misterio, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y quién es el que ruega en ti? Romanos 8, 26. El Espíritu gime y ruega. Cuando Dios vino en Jesús, vino a reconciliar. Y vemos cómo Dios tan grande se hace pequeño, tan fuerte se hace débil, se pone en el lugar de los demás, no viene y condena, destruye, no. Cómo es manso y humilde, el Dios fuerte, el Dios que es fuego, el Dios que arde en fuego, ¿verdad? Que es fuego consumidor. Cuando Él viene a un cuerpo, cuando Él vino primeramente Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, luego los apóstoles, vemos ahí la forma de vida. Manso, humilde de corazón, sencillo.
amoroso, dulce, misericordioso, compasivo, amigable. Expuso su derecho, se entregó. Ahora, Cristo en vosotros nuevamente. ¿Ve? Dios en nosotros nos entregó el mismo ministerio. Cuando Él vino y tuvo un ministerio en un cuerpo, era para reconciliar, mediar, tratar de acercar al hombre a Dios. Ahora el mismo Dios viene y te toma a ti. Tú eres ahora la casa de Dios, la morada de Dios, el templo de Dios, para reconciliar al mundo, para traer un acercamiento al hombre, a su nombre. Amén. Por eso que estamos llamados a morir a sí mismo. Gálatas 5:24, hay que crucificar las pasiones en nuestro cuerpo de carne. Morir. Gálatas 6:14, crucificarse al mundo, el mundo a nosotros. Y vivir ahora en la fe del Hijo de Dios. Amén. En la misma obra, porque fe es obra. Santiago 2, del verso 20 en adelante, habla de la fe de Abraham, y que Abraham le creyó a Dios y tuvo fe, pero vemos que su fe se perfeccionó con su obra. Y agradó a Dios, que Dios le dijo: ahora sé que a Dios teme, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu simiente poseerá las puertas de tu enemigo. ¡Gloria! ¡Sobre él! ¡Abba a su nombre! ¡Aleluya! Tú también estás llamado a tener una obra. Y nos da el ejemplo de Rahab la ramera, que tuvo una obra y demostró fe, que le había creído a Dios. Amén. Tú tienes las mismas pisadas hoy allí. Dice: pisa aquí, luego pisa aquí, y sigue pisando, y te va llevando por un camino ensangrentado, de sufrimiento, varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir, menospreciado, abatido, herido de Dios, lo tuvimos nosotros, dice la Biblia, mas Él, molido por nuestro pecado, y el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados, fuimos nosotros perdonados, fuimos nosotros liberados, fuimos nosotros Dios. Sigue la pisada, sigue el caminar de fe, sigue la obra del Señor. A su nombre, iglesia. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Tú tienes que tener esa identificación. Yo debo tenerla todos. Porque si uno murió, todos murieron, los que son de Él. Para ya no vivir para nosotros, para ya no buscar nuestros propios beneficios, sino el de los demás. Expone tu derecho. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó, dice, ser igual a Dios. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hay que someterse a Dios. Filipenses 2:5 al 9, hasta que Dios lo exalte. Sigue las pisadas del sufrimiento, del menosprecio, de ser perseguido, injuriado por mucha gente. Y muchas veces entre nosotros, los congregados, porque ese Salmo 55 declara cómo Judá era el pariente cercano, familia de la tribu de Judá, que tuvo ese oficio. Y de entre nosotros mismos, y Pablo dijo también, capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 26 en adelante, Pablo dijo que después de su partida entrarían entre los hermanos, entre la congregación, lobos rapaces, espíritus que vendrían y poseerían, y se manifestaría la simiente mala
la simiente de perdición que estaba allí tendría una manifestación y sería una obra de un lobo rapaz que arrastraría con palabras perversas y cambiando la doctrina. Cambiando la doctrina, arrastrarían tras ellos a los discípulos. Y recomienda el Espíritu, dice a los obispos que estaban apacentando: velá por la grey del Señor, velá por el rebaño del Señor ha puesto como obispo y pastor para cuidar. Por eso es, hermano, que en los ministerios del Espíritu debe haber celo. El Espíritu tiene que manifestar celo por las ovejas, el rebaño de Dios. Amén. Porque Dios cuida su rebaño con celo. El apóstol Pablo hablaba de que celaba con celo de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Los celos con celo de Dios. Toleramos un poco de locura. Y el mismo libro del apóstol Santiago, el capítulo 4, versículo 5. ¿No sabéis que el que ha hecho morar en vosotros su Santo Espíritu os cela celosamente? Dios nos cela, hermano. Y por eso tiene que haber una manifestación de celo. Aún al creyente, el Señor en el último mensaje a la edad de la Odisea, del 3:14 al 22, por allá en el verso 19, el Señor manda: pues sé celoso y arrepiéntete. El creyente debe tener celo por las cosas del Señor. Amén. Celo por la santidad, celo por la palabra única, por el mensaje único, por la doctrina única, por la fe única, por el templo único, el tabernáculo único, el altar único, el Dios único, la fe única, el Dios único, el Señor único, un Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Debe haber un celo, debe haber un celo. Despierta celo, iglesia, a su nombre. Por eso, hermanos, estamos tratando de quitar los tropiezos. ¿Verdad que sí? Amén. Tropiezan en la palabra. El Espíritu, a través de Pablo en Romanos 9:32, dice que ellos tropiezan y tropezaron y tropezarán. ¿Pero por qué? Porque no quisieron reconocer al que Dios había enviado y se hicieron maestros. Se hicieron maestros, y por eso el Espíritu habla en el libro del apóstol Santiago, capítulo 3, habla: no hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y el Espíritu dice: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero en el capítulo 4 de 2 Timoteo dice que te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán, aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se congregarán maestros en sus propios deseos, en su propio parecer, su propia ideología, y querrán aprender, pero ellos tendrán un deseo que le den conforme a su gusto, que le prediquen conforme a su gusto, a su parecer. Pero como no se le da, no aceptarán esa doctrina que el Espíritu estará dando. Cuando apareció el maestro de maestro, el que constituye maestro, ellos no lo aceptaron. ¿Pero por qué? Porque aquel maestro
tenía un solo vestido de una costura, unas sandalias sencillas y común, no de los ricos de aquel tiempo, sino de los pobres. Su manera era diferente. Era maestro no solamente en palabra, como de un sabio o de un maestro, un consejero, sino que él tenía una obra, él tenía hechos. Y para ello, los maestros de aquel tiempo lo miraban así: este hombre come con pecadores, con borrachos, entra a la casa de ladrones, entra a la casa de rameras, mira con la gente con que anda, duerme por los montes. Ya nos hemos informado, duerme por los montes, en los desiertos, duerme en el suelo. Ay, ay, ay. Hermano, qué cosa tremenda. Duerme y nació, se escuchó que nació en un establo por allá, con excremento del ganado, paja. Y allá en Nazaret de Galilea se crió. Puede salir algo bueno. Aquí tenemos la escuela, somos el Sanedrín, somos la gente letrada, educada, donde están los sacerdotes, donde están siendo instruidos todos, y a donde han sido instruidos y donde están siendo instruidos todos los de la tribu de Leví, en la ley de Dios. Y este ahora dice ser profeta y maestro. Mira cómo vive, a la orilla del mar, se la pasa por ahí por esos mares, en esos lagos, en los desiertos. ¿Ve? Era diferente. Y rechazaron al maestro. No reconocieron al maestro, hermano. No le reconocieron. Y por eso ellos tropezaron. Porque ellos lo estaban buscando con estos ojos. Y San Juan 7:24, el Señor dijo: vosotros juzgáis por estos ojos, por lo que tenéis al frente. Mas yo no juzgo así. Yo juzgo lo que veo adentro. Él estaba diciendo: yo soy el Señor, de Jeremías 17, 9 y 10. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Yo soy el Señor de Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón para dar según las obras de la gente. Yo soy el mismo. Yo soy el que habló en Jeremías. Yo soy el que habló en Apocalipsis. Oh, yo soy. A su nombre. Yo soy el que mandó a Samuel allá a ungir a un hijo de Isaí, el cual era conforme a mi corazón, y que le di la enseñanza a Samuel cuando miró a Eliab y a sus hermanos y a Sama y al otro, y le dije: no mire lo de afuera, no vea lo de afuera, mira lo de adentro. No juzgue conforme a tus propias ideas, enseñanza, conforme a las escuelas de seminarios que hay en la tierra, de letras, para capacitar hombres en alguna área eclesiástica o religiosa con algún nivel o nombre o renombre o posición. No, búscalo conforme a la línea que yo he trazado. Yo camino por sendas que el hombre por sí mismo no puede escudriñar.
Mutable es su camino, insondable es su juicio. Ven a mí y mírame como yo he establecido. A mí me mirará y me conocerá el que yo atrayere para mí. El que fuere sincero, el que fuere de mi agrado, yo lo acercaré y le revelaré quién soy. Y me conocerá y me servirá y me seguirá. Mírame de esta manera. A su nombre. Porque la sabiduría de Dios, los hombres no han conocido a Dios. Dios es Dios verdadero que se encubre en la sencillez y la humildad de la gente. Y se da a conocer al que Él quiere. Gracias, Señor, dijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Mateo 11:25, Lucas 10:21. Porque escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos, y lo has revelado a los pequeños, porque así te complaciste. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni el Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Esto es una revelación. Hermanos, la gente tropieza en la palabra porque la gente se hace doctor en letras, en alguna academia, algún seminario, algún colegio, para tener algún título, nombre o renombre eclesiástico en alguna de las áreas eclesiásticas, y piensa que con eso ya conoce a Dios. No. En la sabiduría de Dios los hombres no han conocido a Dios. Por eso tenemos que hablar sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, y no sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, no de los sabios, de la nobleza, de los letrados de ese mundo, sino sabiduría de Dios en misterio. El misterio que estaba oculto antes de los siglos, pero que en los últimos tiempos Dios se le ha dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas. Esto no es del que quiere. Esto no es del que quiere, no es del fuerte, no es del rápido, no es del valiente, no es del sabio, no es del elocuente. Ni la riqueza, ni el pan, ni la carrera, ni el premio. Esto es de aquel que el Señor quiere. Por eso hablamos de la predestinación. 1 Corintios capítulo 2 versículos 6, 7. Efesios 3 del 1 al 5 al 6. Esto es revelación. El Señor revela eso a quien Él quiere. Isaías 40 versículo 13 dice la Biblia que ¿quién conoce a Dios sino su Santo Espíritu? Por eso Jesucristo es el Espíritu manifestado en carne, porque el único que conoce a Dios es el Espíritu. Y Jesucristo dijo que el único que conocía al Padre era Él. Yo soy el Espíritu manifestado en carne, porque el Señor es el Espíritu, dice 2 Corintios 3:17. Él es. Y nadie conoce a Dios sino su Santo Espíritu. Como el hombre, nadie conoce al hombre en sí sino el Espíritu que está dentro del hombre. Eso está allí en la Biblia, capítulo 2 versículos 9 y 10 de 1 Corintios. Así nadie tampoco conoció la mente de Dios sino su Santo Espíritu. Así que necesitamos recibir su Santo Espíritu. Y Él viene en aquellos que Él antes conoció y llamó. Tienen que estar predestinados, porque a los que antes conoció, llamó, justificó, santificó y glorificó. Romanos 8, 28, 29, 30. Si no está predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, no puede recibir el Espíritu de Él. Y por cuanto vosotros sois hijos,
derramó en vosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama. Tiene que haber algo que te identifique. Clama, Abba, Padre. El espíritu en nosotros, adoptado hijo suyo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Romanos 8, 15. Dios tiene que adoptarte. Y cuando Dios te adopta, es que te aprueba y testifica de ti y te apellida. Así dice la Biblia. Mateo 3, 13 al 17. Yo te he engendrado hoy. Pero Mateo 17, Dios adoptó a su Hijo con testigos espirituales, celestiales y terrenales. Asimismo, tú puedes también nacer, pero luego Dios testifica de tu nacimiento, que naciste, que fuiste engendrado por Él. El Espíritu tiene que dar testimonio. Dios tiene que dar testimonio de aquel que está engendrado por Él, que fue en Él, que estuvo en Él, y luego dio a testimonio de haberlo aprobado, testificando Dios, adoptándolo con testigo. Por eso no es alabado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, a quien Dios aprueba, a quien Dios exalta. ¿Y cómo fue exaltado Jesús? En que se despojó, siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fue un varón, dice, experimentado en el quebranto, en el dolor, en el sufrir. Y lo menospreciaron, lo tuvieron como un desechado por Dios. Se creyó esto y aquello, se nombró hijo de Dios. Bájate de la cruz. Por lo cual, si tú tomas el ejemplo de Jesús, el ejemplo a seguir, la piedra principal para edificar tu vida, es el testimonio de Jesucristo, que Dios dio de Jesucristo, manso y humilde, obediente a la palabra, por la cual Dios también te va a exaltar como exaltó a Jesús. Dios también te va a alabar, Dios también va a testificar de ti, Dios también va a comprobar que tú también has sido, porque fuiste a su nombre. ¡Cuánta alaba la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Despojémonos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Efesios 4, 22. Y vestido de nuevo según dice, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿No sabéis que el viejo hombre ha sido despojado de vosotros con vuestros hechos? Colosenses 3:8, 3:9. Vístete del nuevo, creado. Dios es el que lo va a crear, no lo puede crear hombre. No lo puede crear las escuelas y los seminarios de los hombres, las enseñanzas de los hombres, la letra de los hombres. No lo puede enseñar el Sanedrín ni la escuela del sacerdote. Lo va a crear Dios en la justicia y la santidad de su palabra. Eso es lo que Dios quiere, crear un nuevo hombre por la palabra. Aleluya, sí, ale. Por eso aquí estamos llamados todos a nacer de nuevo, a morir a nosotros mismos, crucificados en nuestras pasiones de la carne, en nuestras propias visiones, proyectos, ideas. Que tiene que haber un nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Si no nace de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar. Nada tiene que ver que usted se congregue, que usted ore, que vaya a la congregación o venga a la congregación. Nada tiene que ver. Ni aún de que usted esté al lado del ministerio. Usted necesita garantía de predestinación, de elección.
Tiene que haber un testimonio viviente, hermano, escritural, porque hablamos viviente es que la palabra es viva. Un testimonio de la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dios tiene que testificar en su palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. No es que te prepare el hombre. Humillado y Dios exaltará. Humillado bajo la poderosa mano. Se siente que, Señor, ¿qué está pasando? Humillado cuando vean las pruebas y circunstancias difíciles. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú demandas? Anoche Él me visitó. Y yo sé que tengo una demanda fuerte. Y me humillé y le pedí perdón. Dios, al que más le da, más le demandará. Al que más le ha confiado, más le pedirá. Y Dios está demandando de todos nosotros más fidelidad, más entrega, más obediencia. Esforzado, cobra ánimo, saca fuerza en debilidad. Cree que tú también has sido elegido, llamado. Cree. Pero es que los elegidos, los llamados de Dios, nacieron en este mundo de pecado, se formaron en maldad, son desobedientes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y buscamos nuestros propios caminos. Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Confía en el sacrificio de la cruz y pon de tu parte obediencia, que el sacrificio de la cruz te limpia de todo pecado, te levanta manos caídas, te hace andar con la velancia y sabatalamaja, alala y Yeshua, a dar alabanza y gloria a Dios, a su nombre. Es para el que cree. Los hombres de Dios, los que Dios aparece en la Biblia que Dios ha llamado, todos han desobedecido. El único obediente perfecto fue Jesucristo. Pero lo bueno es que tú, viendo que eres igual a los demás, con defectos, con errores, estás puesto en el deber ser, en el camino correcto. Y en ese camino Él te manda a esforzarte, a ser valiente. Saca fuerza, dice Señor. Cobra ánimo. Que nada te desaliente, que nada te desanime. Te van a menospreciar, te van a injuriar, te van a perseguir, te van a vender, se van a levantar contra ti, no importa. Porque como le hicieron a Él, te harán a ti. Por lo que pasó Él, pasarás tú. Si tú o yo, nosotros somos elegidos, predestinados, pasaremos por lo mismo. Hermanos, los apóstoles pasaron por toda esa situación. Los hijos de Dios, los que Dios había escogido para esta gran misión y esta gran comisión. La pisada es el fundamento principal, la piedra principal es Jesucristo y luego los apóstoles. Edifícate en el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Dios está buscando un amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo he mandado. Y el Señor dijo que os amé como yo he amado. Eso está en San Juan 15:12 en adelante. Por eso, ¿quién es amigo? Los hombres necesitan un amigo, alguien en quien confiar. Alguien en quien confiar.
¿Verdad? Soy mis amigos si hacéis lo que yo he mandado. Y Jesús le dijo que no hay mayor amor de un amigo hacia otro que dé su vida por su amigo, que se ponga al lado de su amigo. Hay que reconocer las posiciones, los llamados. Jonatán reconoció que Dios había elegido a David. El mismo Saúl, cuando él persigue a David y entra en la cueva donde David estaba con los hombres, y David le corta la orilla del borde del manto y se lo da a conocer después que él sale y le grita. La Biblia dice que Saúl reconoció, lloró lágrimas y dijo: yo sé que tú serás el rey en Israel. Hermano, eso es algo grande. Pero hay algo muy importante aquí, que Saúl, aún reconociendo en la primera, dice, oportunidad que David tuvo de matarlo, y cuando David hizo esto, David dice que se apoderó un temor de David. Eso impidió de que los hombres que estaban con David fueran a agredir al rey Saúl. Y esto sucedió, pero después hubo otra oportunidad. Y en la primera oportunidad que tuvo, David se manifestó: yo soy un perro, una pulga que tú persigues. Y dice que Saúl reconoció, pero Saúl reconoció y siguió persiguiendo a David. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué? Porque había sido entregado a un espíritu. Ahora, David también, en una oportunidad, David tuvo deseo de beber del agua que estaba a la entrada de la ciudad de la pequeña Belén. Y la Biblia dice que 3 hombres pusieron su vida y demostraron ser súbdito de ese rey, amigo de ese hombre. Eso aparece por allá en 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. Y 1 Crónicas 16, versículo 10 en adelante. José, Basebet, Abisai, Sama, hombres que pusieron su vida. Cuando David es sacado del palacio porque Absalón, su hijo, se rebela, la Biblia dice que David profetiza, pero necesitaba un amigo. Usai Arquita. Entorpezca a Jehová el consejo de Ahitofer y aprueba el consejo de Usai Arquita. Y Usai se quería ir con David y le dijo: no lo haga, me estorbará, ve allá, te necesito allá. Y ahí está la demostración de un amigo sujeto, reconoce la autoridad, reconoce el ministerio. Ese es un amigo. Estos hombres reconocieron la autoridad, el señorío, majestad de Dios. Se sujetaron y apoyaron. Demostraron con hechos ser amigos, que valoraban, estimaban, consideraban a ese hombre. Usai Arquita demostró que reconocía la autoridad de Dios en David. Le dijo: ve allá, y cuando Ahitofer dé el consejo, tú anularás, harás nulo el consejo de Ahitofer. Y él se sujetó. Hoy queremos, en verdad, ser amigo de Dios. Dios quiere amigo. Abraham, mi amigo. Isaías 41:8. Al amigo le he dado a conocer las cosas secretas. Y Dios quiere amigo porque quiere darle a conocer muchas cosas secretas.
Pero vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo he mandado. Hermanos, hay muchas cosas que decir, pero difícil de explicar por qué. No porque Pablo no tenía la revelación, sino a quién se le va a enseñar, a quién se le va a decir. ¿A quién? Porque tenemos que hablar sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez, para no ser tropiezo. Porque hay cosas que son de un nivel para gente de ese nivel, y si hablamos entre gente no de ese nivel, de esa dimensión, le es tropiezo. Le traemos confusión, duda, y no queremos. No deja el amigo, dice, no, el que quiera amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo y más unido que propios hermanos. No digas a tu amigo en el amigo de tu padre. Amigo y más unido que propios hermanos. Amigo y más unido que propios hermanos. Eso está en los Proverbios 17:17, 18:24, 27:10. Está hablando sobre el amigo. Cómo debemos cuidar a un amigo, valorar a un amigo. Y ese amigo es Jesucristo, que quiere que le obedezcamos, que quiere que nos sujetemos a su palabra. Y hoy estoy tan seguro que usted también debe ser identificado como un amigo. Y yo debo ser identificado como un amigo. Y usted para mí y yo para usted. En el libro de Miqueas 7:5 dice: no te cuides, no tenga, como dice, confianza en amigo. Pero no en cualquiera, sino en aquel que tiene una apariencia, mas la Biblia no lo aprueba como un amigo. Porque yo puedo confiar en un amigo que la Biblia me dice en testimonio que es un hijo de Dios, porque Él expone su vida. Él busca el bien del otro, el beneficio del otro. Lo sufre todo, lo soporta. No es jactancioso, no se jacta de grandes cosas en su propia gloria terrenales. No se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Yo puedo confiar que es Dios en ese hombre, es Dios en esa mujer. Yo puedo confiar porque hay obras que testifica el Espíritu que Él nació de nuevo, que es una nueva criatura, que ya no vive Él, que vive Cristo en Él, que ahora la esperanza de gloria está en Él, que ahora Él es el epístola viviente, Él es la luz con obra para salvación, para llevar salvación a la gente, para llevar liberación a la gente. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Amén! Y Dios está llamando amigos en esta congregación. ¡Amén! Dios está llamando hombres y mujeres que sean amigos y que todos demuestren ser hermanos, amigos, unidos, entregándose uno al otro, considerándose uno al otro, estimándose uno al otro, valorando el llamado, el oficio y el trabajo de cada uno que ha hecho una obra del Espíritu Santo, y sobrellevando la carga los unos por los otros, sabiéndole hablar a su hermano, sabiéndole hablar a su hermana. Dios está llamando esto. Amén. Así que, hermano, no vivamos de apariencia. Tirémonos al suelo y lloremos, porque nadie va a poder hacer esta obra al menos que el Espíritu venga a Él. Hay que dejarlo entrar a lo más profundo. Amén. Que se apodere.
de todo el espíritu, de su mente, de su alma, de su corazón, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí me gustaría predicar 2 horas más. Me gustaría predicar 2 horas más para hablar algunos temas muy importantes para la congregación. Amén. Pero sé que están un poco, como dice, cargadito, con demanda y exigencia de las cosas de este mundo, de las cosas que nos rodean. Pero le digo con toda sinceridad, el tiempo está tan corto que se necesita darle el mayor tiempo a Dios. Amén. Y muchas cosas por decir y difícil de explicar por qué. Porque no todos están capacitados para recibirlo. Pero quiero preparar plataforma para ayudarle a usted a recibir eso. Amén. Quiero preparar plataforma para ese escenario. Así que, hermano, que estas pocas palabras hoy hay que edificar tu vida. Y si usted quiere aprender, yo voy a dar otra pequeña enseñanza después que yo termine este culto. Y tiene su lugar y su escenario. Y oren. Oren a ver si el próximo domingo yo puedo estar aquí. Oren. Porque yo estoy rendido a la voluntad de Dios. No sabemos si puede estar aquí. O Dios me dé un aventón y me arrebate y sople un viento y me lleve a otro lugar. Pero le puedo decir que a cada uno, conforme a lo que Dios le ha dado, le va a demandar. Cada uno tome su lugar y su posición. Demuestre fidelidad, lealtad a Dios, integridad. Demuestre temor de Dios. Y hoy puedo decir como Pablo: me limpio las manos, porque no he dejado de, como dice, rehuir y anunciar todo el consejo de Dios. Le he enseñado cómo se debe hacer. Así que Pablo dice: me voy, no sé cuándo regrese, pero sepa que cada uno de ustedes que ha oído, por lo que oyó, está demandado a hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Un aplauso a Él. A su nombre. Póngase de pie, hermano. Pero tan seguro estoy hay muchas ligaduras, todavía hay mucha atadura. Ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de ser mi discípulo. Si ama más las cosas de esta tierra y te siente ligado y dedica más tiempo a las cosas terrenales que al llamado de Dios, al ministerio, al oficio de Dios, no agrada al Señor. No puede ser aprobado. Póngase la mano en el corazón, porque ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí viene el Señor a tu corazón. Déjalo entrar. Dile: apodérate de mí, Señor, en esta hora. Apodérate, Señor. Apodérate, Señor. Apodérate, Señor. Apodérate. Apodérate, Señor. Apodérate, Señor.
Apodérate de mi corazón, apodérate de mi alma, apodérate, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lima y Santi Bayale, Señor, glorifícate. Señor, Señor, he predicado tu palabra, Señor. Señor, que usted haya bajado en la palabra con revelación al corazón de tus hijos, de tus hijas, que te haya mostrado en esta palabra, Señor. Te lo pido, Dios, confirma tu palabra, confirma tu revelación al corazón y salva, sana, libera, en nombre de Jesucristo. Concede, Señor, este regalo de salvación en el nombre de Jesucristo.